Queridos hermanos, iniciamos la Lección Divina de este lunes 25 de marzo, lunes de la Semana Santa. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de Lección Divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Normalmente, hoy día, 25 de marzo, estaríamos celebrando la solemnidad de la Anunciación, 9 meses exactos antes de la celebración de la Natividad de nuestro Señor, es decir, el día en que el ángel Gabriel le anunció a María, y María dijo: Fiat, hágase en mí según tu palabra, y el Verbo de Dios se hizo hombre. Un día majestuoso. Pero como este año 25 de marzo ha caído en lunes santo, la celebración de la Anunciación se pasa para el primer lunes después de la octava de Pascua. Es decir, que estaremos celebrando la Anunciación el día lunes 8 de abril. Ahí tendremos esa hermosa solemnidad. Hoy día, en cambio, celebramos el lunes santo, pero además aquí en Ecuador es un día sumamente especial porque estamos cumpliendo los 150 años de aniversario de la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Como primer país que cumplió esta petición hecha por el Sagrado Corazón de que los países se consagraran a su Sagrado Corazón. Lo había pedido el Sagrado Corazón en primer lugar en 1700 a Francia, pero nunca lo hizo Francia y nunca lo hizo ningún país hasta que hace 150 años el Ecuador, como república, no fue una acción de la Iglesia, sino una acción estatal, como república, como país, como nación, se consagró al Sagrado Corazón de Jesús. En este día, lunes santo, leemos en la primera lectura el libro del profeta Isaías, capítulo 42, versículos 1 al 7. Miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Palabra de Dios. Cuando leemos el libro del profeta Isaías y vemos estas palabras maravillosas sobre el siervo de Yahvé, el siervo en el cual es sostenido por Dios, en quien tiene Dios sus complacencias, como hemos leído en Isaías, es precioso reflexionar sobre el modo en que se ha realizado nuestra salvación. Fíjate en las palabras que nos dice Isaías: en él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. ¿Quién es el siervo de Yahvé? Nuestro Señor Jesucristo, obviamente. Él es la luz que brilla, esa justicia que brilla sobre todas las naciones. ¿Por qué? Porque es Él delante de quien tendremos que comparecer. Es el justo juez, el único juez, aquel que tiene la última palabra, el que va a determinar quién se salva y quién no se salva. Y ¿qué más nos presenta Isaías sobre ese siervo de Yahvé? No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. ¿Qué significa? No va a responder a la maldad con maldad.
no va a responder a la injusticia con injusticia, no va a responder a la violencia con la violencia, no va a responder a las burlas con las burlas. Esta es la gran reflexión que tenemos que hacer sobre el modo en que Dios ha querido salvarnos. Contemplar esa idea que ya venimos contemplando hace varias semanas sobre cuál es la venganza de Dios. La venganza no entendida en esos términos humanos que ven la acción vengativa como aquella acción en la cual yo voy a provocar mal al que me ha hecho mal. No, la venganza de Dios es mucho más maravillosa. ¿Por qué? Porque establece que aquel que hace el mal no gana, no triunfa. Y esto es precioso. Mira, piénsalo desde una terminología sumamente humana, en nuestro comportamiento humano. ¿Qué sucede si una persona viene enfadada conmigo y me insulta? Y yo a su insulto respondo con un insulto. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha obtenido la victoria? Aquel que me insultó primero, que me ha convertido en su esclavo. ¿Por qué? Porque yo he respondido exactamente como él, me he rebajado a su nivel. Si viene uno y me golpea y yo lo golpeo, entonces yo he sido rebajado al mismo nivel. Pero yo me quiero justificar porque digo, él fue primero, él me hizo el mal primero. No, no es ninguna justificación, hiciste el mismo mal. Si delante del mal yo pienso que la venganza es efectivamente responder de la misma manera o responder peor, hacer más daño al otro, bueno, al final no voy a obtener ninguna victoria. Una victoria puede ser simplemente superficial. ¿Qué pasa en cambio si yo a esa persona que viene y me maltrata, me insulta, me pega, le respondo con todo el contrario? Le respondo como me ha dicho mi Señor: ama a tu enemigo, bendice al que te maldice. Bueno, esa persona no tiene poder sobre mí. Esa persona no manda en mi voluntad. Mi voluntad es soberana, mi voluntad ha vencido. Yo no he sido dominado por el otro, no he sido dominado por el mal del otro. ¿Cómo respondió Jesucristo a la violencia, a las burlas, a los insultos, a la muerte? No de la misma manera, no rebelándose, no gritando, aceptando. Pero resulta que la venganza de Dios es que esos que creían obtener la victoria con la muerte de Cristo, no la van a obtener. Primero porque Cristo no se va a quedar muerto, va a resucitar. Y segundo porque al final todos esos que asesinaron al Señor van a tener que presentarse delante de Él mismo, de aquel al cual asesinaron, que va a ser su juez. Y entonces la maldad, el odio, la violencia no van a tener la última palabra, no van a vencer. Ese es el modo de vengarse de Dios. El que hace el mal, el Señor le permitirá hacer el mal. Y creer que obtiene algo, que gana la victoria, pero no lo hará. No obtendrá absolutamente nada. Nadie vencerá a Dios. El mal nunca vencerá a Dios. Y esto es maravilloso. Por eso promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra, hasta que todos escuchen sus enseñanzas. Este es el modo en que se ha realizado nuestra salvación y es verdaderamente maravilloso. Verdaderamente maravilloso, ¿por qué? Porque siempre nos vamos a tener que enfrentar al mal. Y si yo quiero responder al mal con mal, entonces seguiré el mismo camino del mundo y no el camino de Jesucristo. Y no entenderé nunca la grandeza y la profundidad de nuestra salvación. Esto es lo que tenemos que contemplar en esta Semana Santa, porque es la semana para contemplar justamente la profundidad
de lo que significa nuestra salvación. En la lectura del Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con la cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Primera idea maravillosa del Evangelio que se nos presenta en este día es que inicia diciéndonos 6 días antes de la Pascua. ¿Y eso dónde nos ubica? Nos ubica justamente en este día lunes. En este día lunes, y eso nos invita a una cosa muy sencilla: a acompañar a Jesús. Mira, si hemos vivido el día de ayer, el Domingo de Ramos, y el Domingo de Ramos ha sido efectivamente llenarnos de esa alegría, de ese júbilo, de que Jesús ha llegado a Jerusalén. Cuando leemos el Evangelio es precioso porque vemos cómo Jesús toma la firme determinación de ir a Jerusalén después de haberle anunciado a sus discípulos lo que iba a suceder en Jerusalén, cómo iba a ser asesinado, y aún así toma esa firme determinación de ir a Jerusalén. Y lo acompañamos a través del Evangelio en ese camino hacia Jerusalén hasta su llegada triunfal que hemos celebrado el día de ayer. Entonces, qué bonito es acompañar a Jesús. Acompañar a Jesús en esta semana y procurar estar al lado de Él. Y si vamos leyendo los Evangelios, bueno, vamos a poder tener todas esas escenas de todas las cosas que ha hecho Jesús durante esta semana. Y eso nos permitirá adentrarnos todavía más cuando lleguemos al Triduo Pascual, es decir, a esos 3 días que son clave de la principal celebración de nuestra fe, iniciando por el Jueves Santo en la Cena del Señor, después el Viernes Santo en la Pasión del Señor, yendo a la sepultura con el Señor el Sábado Santo para finalmente alcanzar la gloria de su resurrección en la Pascua de resurrección, acompañar a Jesús. Qué bonito es acompañar a Jesús para poder efectivamente estar junto a Él. Al final del día, ser cristiano, ¿qué significa? Caminar nuestra vida por el camino del Señor. Pero el camino del Señor no es un camino vacío, es un camino donde siempre está Él. Y qué bonito es entonces acompañarlo y sentir esa presencia del Señor en nuestra vida, sentir la presencia de Jesús en nuestra vida, pero no un sentimiento, ay sí, yo lo siento, no. Sentirlo, ¿por qué? Porque estoy al lado de Él, porque veo y contemplo lo que ha hecho, porque voy siguiendo sus pasos, leyendo la palabra divina, leyendo lo que me cuenta el Evangelio. Esta primera idea. Segundo, fíjate cómo nos dice que Jesús va a Betania,
Betania estaba muy cerca de Jerusalén, donde vivía Lázaro. Aquí, ya sabemos, ha resucitado de entre los muertos y allí ofrecen una cena. Marta, ya sabemos, Marta servía. Aquella escena famosa de Marta y de María, donde Marta reclama: Señor, ya ves que mi hermana me ha dejado sola con el servicio. Lázaro estaba a la mesa, aquel que estaba muerto estaba ahí comiendo. Y María toma entonces una libra de perfume de nardo auténtico. Aquí empieza una escena preciosa donde se nos muestra la generosidad, el amor que quiere demostrar María a Jesús. Muy costoso. Y le ungió los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Es una escena preciosa. Es una escena donde muchos podrían haber levantado la ceja y seguramente lo hicieron. Oye, ¿cómo este que es un rabí se deja tocar de esta manera por esta mujer? Y habrán murmurado. Y vemos que la murmuración está ahí presente. Ya veremos por qué comienzan a murmurar. Pero fíjate lo que significa esto en el acto de cariño. El acto de cariño, que es la devoción. Todo acto de devoción profundo y verdadero, que es un acto de amor, una manera de manifestar nuestro amor por el Señor. Bueno, aquello que otros consideran que no es apropiado. No es apropiado que le ponga este perfume y que le enjugue los pies con su cabellera. Aquello que otros van a considerar no apropiado. ¿Por qué? Porque mira todo lo que ha gastado. ¿Jesús qué va a decir? ¿Jesús qué va a decir? Oye, déjenla. Quiere manifestar así su amor. ¿Está haciendo algo malo? Distinto es cuando hacemos algo malo. Distinto es cuando queremos decir que tenemos una devoción, pero en verdad no tenemos una devoción, sino que hacemos un acto malo. Pero no está haciendo ningún acto malo. Judas, el Iscariote, que era uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, dice: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? ¿Te suena familiar esta frase? ¿Cuántas veces la hemos escuchado? Yo no podría contarlas. ¿Cómo la iglesia no vende sus bienes para dárselo a los pobres? ¿Cuántas veces la gente repite esta frase? Como si en el mundo faltaran bienes. Oye, fíjate un poquito cuánto se gasta en el mundo en tonterías que no sirven para nada. ¿Cuánto gasta el mundo en el deporte? ¿Cuánto gasta el mundo en el deporte? ¿Es maravilloso el deporte? Sí, por supuesto que es maravilloso el deporte, bellísimo, lindo, hermoso. Pero ¿se justifica que se gaste tanto en el deporte? No en el que hace el deporte, sino simplemente en el show. ¿Cuánto se gasta en el mundo en los conciertos, en las farras? ¿Cuánto se gasta en el mundo en hacer películas? No, pero las películas son un bien tan grande. Sí, estamos de acuerdo. Pero cada una de estas cosas podríamos decir: oye, dejemos de gastar tanto en esto y dediquémonos a solucionar los problemas de pobreza que hay en el mundo. Pero no, es la iglesia la que tiene que vender sus bienes. El mundo puede seguir malgastando los bienes como quiera. Da lo mismo, es la iglesia, y solo la iglesia. ¿Quién piensa así? Judas. Y aquellos que se unen a ese modo de pensar, ¿a quién se unen? A Judas. Hermano mío, yo no sé tú, pero yo no quiero tener la manera de pensar de Judas. Oye, una persona quiere gastar su dinero en hacer una iglesia. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Asegurarse que muchos tengan a lo largo de muchísimos años un lugar donde congregarse y celebrar la misa. No, pero prefieren gastarse una millonada en una fiesta en una noche.
En una noche se pueden gastar $200,000, $300,000, $500,000, $1,000,000 para festejar cualquier cosa. Y ahí se les va la plata. Pero la iglesia es la que no puede utilizar los bienes para alabar al Señor, para mostrarle su amor al Señor. ¿Eso qué es? Una profunda falsedad. Oye, qué importante es no dejarnos llevar por las falsedades del mundo. Qué importante es darnos cuenta con cuánto amor deberíamos acercarnos al Señor. Que nunca, nunca nos falte el deseo de darle a Dios no solo las cosas buenas, sino lo mejor. Siempre, siempre lo mejor para Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz lunes santo para todos.